Ingresé a la carrera de estadístico matemático en 1948, precisamente cuando empezó la carrera, empezó a operar. Fui el tercero de los graduados. Me gradué en mayo de 1951. Los dos que me precedieron, José Otaduy, en enero de 1951 y Roberto Duret en marzo o abril de 1951, fallecieron hace algunos años, de manera que en este momento soy el más antiguo graduado de la carrera de estadístico matemático en Rosario. Yo ingresé a la carrera en el 2023. Yo elegí estudiar estadística porque me gustaba mucho matemáticas. Habían nombrado actuario, que es una carrera que está en la UBA, y obviamente yo no tenía cómo ir a estudiar allá, entonces estuve investigando sobre carreras similares acá, y me salió estadística. Y bueno, después empecé a hablar más. En el pueblo había un hombre que tiene una tía que es estadística, y le pregunté a él más o menos por la carrera, y ahí empecé a indagar más por el tema, y, y lo que me gustó mucho fue de que tiene un área laboral re grande, que puedo trabajar en cualquier área, y a mí, por lo particular, me gustaba también mucho medicina y podía mezclar las dos también, o sea, está muy bueno eso, y así fue como terminé eligiendo estadística. Bueno, en el año 1947 terminé mi escuela secundaria en una carrera de comercio y tenía la idea de hacer alguna cosa en matemáticas porque me interesaba mucho el tema. Apareció el anuncio de la creación de la carrera de estadístico matemático y lo vi como una alternativa y procedí a inscribirme de inmediato. Primero me había inscrito en la carrera de contador público, mantuve esa inscripción por un tiempo, por un año, pero agregué con mayor interés la inscripción en la carrera de estadístico matemático. Bueno, el movimiento en la facultad era con base en varias carreras, entre ellas la de estadístico matemático, que representaba una novedad, porque en general lo que había ahí era economía, comercio y cosas relacionadas. Incluso entiendo que funcionaba por ahí una carrera en diplomacia, pero les puedo asegurar que el grupo de estudiantes de estadística estábamos todos los días en forma presente de lunes a viernes. Bueno, apenas ingresamos, éramos alrededor de 100, y en el cursillo ya fuimos quedando menos, apenas empezamos éramos como 80, 90. Y después de eso, creo que cuando más se filtraron los alumnos fueron después del primer parcial de álgebra. Después de eso quedamos menos. Ya en el segundo empezamos, lo rendimos 90. En el segundo ya éramos 30 haciéndolo, capaz. Y fue un cambio muy grande de la secundaria a las materias como análisis o álgebra, que son bastante pesadas. Es mucho para digerir apenas empezás. Y a mí me habían asustado mucho, porque yo a la gente que yo le decía que me decían que ibas a estudiar y yo le decía estadística, o era eso, o no la conocían, o me decían, estadística, es re difícil. Yo tengo un primo del tío, del amigo, que la está estudiando y la dejó, y mirá que sabe un montón, ¿eh? Pues debo contestarle que de ninguna manera no podía yo imaginar este crecimiento de la estadística en las varias décadas que me tocó actuar ya en roles diferentes. Yo acompañé en buena medida ese desarrollo de la estadística y ahora puedo afirmar que en 1948 no podía tener la más mínima idea de la proyección que podía tener nuestra disciplina.
Y por ahora, como dije en un principio, me gustaría más dedicarme a un área que sea por ahí de medicina. Y después de la primera charla que tuvimos por los 75 años, que era sobre inteligencia de negocios, también me pareció un tema muy interesante. Así. Cuando al año siguiente me inscribí para ingresar al segundo año de la carrera, fui invitado a incorporarme al Instituto de Estadística como ayudante, y el profesor Villefeu, que dirigía el instituto en aquel entonces, me solicitó que me encargara de trabajos prácticos para los estudiantes de primer año. Pero eso se complicó un poco más en el año siguiente, en el año 50, siendo yo estudiante ya de tercer año, me pidieron que me hiciera cargo de una cátedra y dicté las clases del curso de álgebra lineal, y que tuve que cumplir en una forma bastante exótica. Al año 50 a mí me tocó hacer servicio militar. Afortunadamente me tocó servir al ejército en Rosario, en lo que era en aquel entonces el 11 de Infantería. Y en el regimiento me daban permiso para salir en la tarde a dictar las clases en la Facultad de Ciencias Económicas, hoy día Ciencias Económicas y Estadística. Recién al año siguiente pude yo completar el tercer año que estaba haciendo mientras era soldado y profesor, y en mayo pude graduarme como el tercer egresado de la carrera. Los profes de recolección y de álgebra están casados y con ellos dos la pasamos genial entre las anécdotas que nos encuentran entre los dos, es buenísimo. Y Gonzalo y Mabe. Encima nosotros al principio no lo sabíamos, nos enteramos cuando Gonza nos dice que dijo: mi mujer no usa cañón ni loca, ella te escribe todas las fórmulas, y ahí nos dimos cuenta que era Mabe. Y ahí hicimos conexiones entre todos, y bueno, eso fue muy bueno cuando nos dimos cuenta de que, y no lo sabíamos. Habría que buscar más forma de que le lleguen más personas, porque yo la verdad que cada vez que le digo a alguien que estudio estadística, quedan, ¿qué es estadística? Y es algo difícil de explicar también. Creo que es un problema que nos encontramos todos a la hora de tener que decirlo, y que me gustaría también poder estar y ver que cuando llega a los 100 años, y que es muy lindo. Me complace enviar un cordial saludo a directivos, docentes y alumnos de la carrera, que ha sido precursora de los programas universitarios de estadística en América Latina.